¿Quiénes son los grandes perdedores? Los que decís, bueno, con este precio del barril, su economía está en una situación Mira, muy compleja. Yo creo que es un poco prematuro todavía, pero hay algunos indicios. Por ejemplo, Estados Unidos me parece que tiene como una cara de dos monedas. Los productores, cuando hay más precio de energía, cuando el barril cuesta más caro, el gas cuesta más caro, los productores de shale en Estados Unidos se pueden sentir más tentados a producir más porque necesitan más precio. El año pasado, por ejemplo, hubo una reunión importante. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, se juntó con muchos productores de no convencional. En ese entonces el precio andaba alrededor de los 55 y le dijo, necesitamos de ustedes más producción. Y los productores le dijeron, no tenemos precio, necesitamos más precio. O sea que uno podría inferir que una situación de inestabilidad con más precios de la energía a Estados Unidos les dice, bueno, a mí me viene bien esto. Y sobre todo hay algunos autores que trabajan estos temas en Estados Unidos que ya están pensando si esa no fue una estrategia del gobierno de Trump. Guillermo, quiero que me cuentes un poco qué estás viendo hoy de lo que está sucediendo con la guerra en Irán, con la estrategia de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, con el shock petrolero que estamos viendo y que no ha aflojado, pese a que Trump viene diciendo esto ya se terminó, estamos a punto de terminarlo, ya no tienen fuerza naval, aérea, está todo listo, pero día tras día sigue el shock por el precio del petróleo en la economía mundial. ¿Qué estás viendo? Bueno, gracias Maxi por la invitación, a vos y a tu producción. Hay mucha incertidumbre, sí. Muchísima incertidumbre, ahora desde esta semana trasladada a volatilidad de los precios de la energía. Pues si vos te fijás, la primera semana no hubo tanta volatilidad en el precio del barril del petróleo ni del gas natural. ¿Por qué? Porque los objetivos de la primera semana, israelíes y americanos e iraníes, no fueron energéticos. Los israelíes y los americanos se dedicaron a la infraestructura nuclear, a la infraestructura militar, a eliminar mandos iraníes, y los iraníes respondieron con ataques a los misiles o los drones, con ataques a ciudades, poblaciones, a algunos objetivos militares, pero no energéticos. Pero de este fin de semana hubo ataques a centros de procesamiento, a refinerías, tanto en Arabia Saudita como en los países del Golfo, y eso, bueno, produjo algunos casos de, por ejemplo, Qatar Energy, la empresa que opera uno de los campos de GNL más importantes del mundo, el principal productor de GNL mundial es Qatar, declaró fuerza mayor, tuvo que cerrar la producción. Kuwait tuvo que cerrar su producción, Irak bajó su producción 60%, le pegaron a la refinería más importante de Arabia Saudita en el Golfo, y eso trae muchísima volatilidad en el precio del petróleo, pero también en el precio del GNL. Y además de eso, hay otras circunstancias, como por ejemplo, puede haber volatilidad en los precios, por ejemplo, de los fertilizantes, que son necesarios para los alimentos, con lo cual uno de esto de perseguir o de percibir varias semanas más de conflicto, uno puede inferir que podría haber algún tipo de volatilidad en los precios de alimentos, petroquímicos, y claro, y la que se jode es la economía del mundo, porque si bien casi todos los flujos de energía que salen, o de fertilizantes que salen para dar un ejemplo, ¿no?, del Golfo Pérsico van hacia Asia, China, India, Japón, Corea del Sur, el cimbronazo en los precios un poco le pega a toda la economía mundial. Decime, ahora uno puede establecer ganadores y perdedores, por ejemplo, el shock petrolero del año 74, está claro quiénes eran los ganadores, ¿no? Los países de la OPEP, claro. y quiénes eran los perdedores, que eran los países desarrollados. La OCDE, la Unión Europea, bueno, en ese momento no existía Unión Europea. Europa y demás. Europa, sí. Hoy Estados Unidos es exportador neto de petróleo, pero ¿quiénes son los grandes perdedores? Los que decís, bueno, con este precio del barril, su economía está en una situación muy compleja. Yo creo que es un poco prematuro todavía, pero hay algunos indicios. Por ejemplo, Estados Unidos hay que esperar un poco, ya digo, ¿no? Pero me parece que tiene como una cara de dos monedas. Los productores, cuando hay más precio de energía, cuando el barril cuesta más caro, el gas cuesta más caro, los productores de shale en Estados Unidos se pueden sentir más tentados a producir más porque necesitan más precio. El año pasado, por ejemplo, hubo una reunión importante. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, se juntó con muchos productores de no convencional. En ese entonces el precio andaba alrededor de los 55 y le dijo, necesitamos de ustedes más producción. Y los productores le dijeron, no tenemos precio, necesitamos más precio. O sea que uno podría inferir que una situación de inestabilidad con más precios de la energía a Estados Unidos les dice, bueno, a mí me viene bien esto. Y sobre todo hay algunos autores que trabajan estos temas en Estados Unidos que ya están pensando si esa no fue una estrategia del gobierno de Trump. Es decir,
ubicar un colapso, es decir, en el estrecho de Hormuz, en la oferta de hidrocarburos del Golfo Pérsico, para que se erija Estados Unidos como el reemplazante de esa oferta de hidrocarburos. Ah, mirá. Hay algunos que están pensando en eso, pero Estados Unidos tiene el otro lado de la moneda, que es el precio en el consumidor, el precio en el surtidor. Yo la semana pasada estuve allí y yo contaba en otra meeting que me hicieron, en otra reunión que me hicieron, yo llegué con un precio regular del combustible de $2.70 y me fui a $3.40, $3.50. Y eso lo paga el consumidor teniendo elecciones de medio término ahora. Y eso golpea fuerte en las bases, sobre todo republicanas. Por supuesto, claro, en el medio oeste, sí, en el centro oeste, en todos los países además que son agricultores, que necesitan combustible, necesitan diésel. Así que es un poquito, hay una doble cara. Rusia, a mi criterio, se está erigiendo como un gran ganador, no se ha metido demasiado, no ha hecho más que declaraciones y otra vez... Rusia es un exportador neto de petróleo. Por supuesto, y de gas natural. Y otra vez su petróleo y su gas natural están siendo demandados por el mundo. Esta semana ocurrió algo que Trump dijo, vamos a levantarle el embargo a la India para que le compre petróleo a Rusia. Exactamente. Es decir, porque necesitan, porque son grandes consumidores. Entonces la India, que es un aliado hoy... Sí, la India tiene como una diplomacia multivectorial que es envidiable, digamos. Sí, juega están con los los BRICS también, va bien. Con los dos. Sí, pero es una potencia. Total, lo puede hacer porque tiene esa magnitud. Bueno, claro, la India... Ahora le puede comprar a... Exacto, la India era uno de los grandes compradores Rusia de petróleo ruso y hasta que vino la sanción de Estados Unidos en que ningún país compre petróleo ruso o yo le meto un arancel por acá arriba. Bueno, ahora hay un waiver del Departamento del Tesoro por 30 días para que India compre petróleo ruso. Y en los últimos días hubo un par de virajes de barcos de gas natural licuado ruso que iban a Europa y ya viraron para Asia, porque los asiáticos están pagando más para que ese GNL vaya a Asia. Entonces Rusia, tenemos ahí a un país que podría, digamos, después de todas las sanciones que sufrió y está enfrascado en una guerra de hace 4 años que no resuelve, bueno, por ahí tiene un pequeño waiver más para seguir obteniendo divisas de sus ventas de hidrocarburos. Está menos ahorcado por la guerra en Ucrania. Tiene más cash para seguir la guerra. Tiene más cash flow para seguir la guerra en Ucrania. Ahora, la otra cuestión que se... China es otro que, sí. ya te termino, Maxi, China es otro que está como ahí. China es un gran importador de gas, un gran importador de petróleo, pero lo que tiene la economía china, y esto el que va a pagar es el ambiente, primero que todos estos países tienen muchas reservas, ¿no?, de hidrocarburos, de sus reservas estratégicas, que es otra cosa que anduvo dando vuelta estos días. Pero además lo que tiene China es que China puede hacer un switch para su industria y pasar al carbón. Mirá. Que China es el principal productor mundial y consumidor mundial de carbón. Obviamente el ambiente se jode con esto porque el carbón es mucho más sucio que quemar petróleo, que quemar gas natural. Pero China podría, su industria petroquímica o sus industrias en general, pasar al carbón eventualmente. ¿Para quién es una catástrofe? ¿Para los europeos? Para los europeos sí, podría decirse que es una catástrofe. Los europeos vienen con catástrofes hace más antes. Pero digo, de esta son guerra. Consumidores netos de... Son consumidores netos de petróleo y de gas. Sí, aunque el petróleo y el gas en general no salía de Medio Oriente. Para los europeos fue una catástrofe la invasión de Rusia a Ucrania. Y evidentemente, bueno, ahí iniciaron una serie de programas. No, pero digo por planes. el precio. Sí, por el precio obviamente que sí, pero también es cierto que los europeos tienen un sector energético que ha hecho ya lo que algunos, los que estudiamos energía de mucho tiempo y trabajamos en temas de energía, llamamos la transición energética. Los europeos ya hicieron, por lo menos el sector eléctrico, una transición en donde para la generación de su electricidad Europa no necesita tanto combustible fósil. Entonces está la energía nuclear, que ahora la Comisión Europea, digamos, ha hecho como un revamping de la energía nuclear esta semana, con objetivos muy digamos, ambiciosos para 2030, con reactores modulares pequeños, los que en su momento se pensó que Argentina podía unirse a ese club de proveedores, y con más energía renovable. Pero es cierto, sí, los europeos, yo ayer escuchaba una nota a Dan Jorgensen, que es el comisario europeo de la energía, y decía que el año pasado Europa importó 370.000 millones de euros de combustibles fósiles. En parte, muchos de esos desde Rusia. Por eso ellos también tienen un phase out para dejar de comprar a Rusia definitivamente en 2027. Pero los más perjudicados podrían ser los asiáticos, que tal vez no tengan este switch de China que hablábamos anteriormente. Japón, Corea del Sur. Es decir, aliados de Estados Unidos. Aliados de Estados Unidos, claro, aliados políticos y económicos de Estados Unidos. Bueno, esa es una de las cuestiones que decían que en la balanza Trump tiene que empezar a meter no solamente lo que pasa internamente, que es lo primordial para Trump, precio de combustible, sino también el impacto
en alguno de sus aliados, ¿no? Y se Sí. hablaba de Japón, se hablaba de Corea del Sur. Pero en el caso de Japón y Corea del Sur, por ejemplo, no quiero decir que esto haya sido premeditado, ¿viste? Lo que pasó ahora por algo de cosas anteriores, porque ya demandaría lo que se llama una grand strategy, que hay muchas personas que dudan de que la administración de Trump tenga una grand strategy en este conflicto. Pero ya el año pasado el Estados Unidos buscó que Corea del Sur y que Japón le compraran más gas natural licuado y petróleo, o derivados del petróleo, mejor dicho, a los Estados Unidos y no tanto en el Golfo Pérsico. O sea que también, en un cierto sentido, se ven perjudicados estos países, pero Trump les puede ofrecer una solución de decir, bueno, puedo venderte yo y encima mejoro mi déficit comercial. Vos sabés que Estados Unidos tiene prácticamente déficit comercial con el resto del mundo. Entre ellos Japón, China, Corea. Así que es una forma, digamos, de ir tratando de licuar un poquito ese déficit comercial que tiene Estados Unidos. ¿Qué ves hacia adelante, no? Después está la otra cuestión de todos estos países aliados de Estados Unidos en la región, con bases norteamericanas que Irán intencionalmente está atacando para generar todavía más presión sobre Estados Unidos. ¿Cómo ves la dinámica de esto, no? ¿Puede seguir escalando el precio del petróleo si se prolonga el conflicto? Hoy salió Jamenei, el sucesor, con un comunicado, después de que Trump dijo esto ya se terminó, ya está muy cerca del final, diciendo que va a continuar cerrado el estrecho de Hormuz, que van a seguir los ataques a bases norteamericanas en la región, que además van a expandir el conflicto, y eso se entendió como una amenaza tal vez hasta terrorista a los que participen, no sean aliados de Estados Unidos, una especie de mensaje a los europeos. Pero ¿qué ves? Que el mundo hoy cruje con un barril de petróleo arriba de los $100, digamos, porque siempre hay no estamos hablando de una crisis de suministro, estamos hablando de una crisis de precios, digamos. Sí. Acá el tema es a qué precio. Claro. A qué precio tenemos el combustible, digamos, no si lo vamos a tener o no. No, exacto, sí, no es el caso como en otros momentos que hubo crisis de suministro. En este caso, es más, antes de la guerra, te diría que algunos especialistas hablaban de un mercado sobreofertado, así con más oferta que demanda. Producto que la demanda de hidrocarburos, de petróleo en general y sus derivados, en los últimos años se mantuvo bastante estable, también por esto que mencionaba antes, la cuestión de la transición. Hoy ya hay muchas necesidades energéticas que se pueden, digamos, cubrir con otros combustibles, no con un derivado del petróleo. Pero yo sigo viendo en las próximas semanas bastante también volatilidad, no creo que esto se termine en el corto plazo. ¿Te acordás que al principio se dijo esto es una cuestión de días? Bueno, ya vamos para 2 semanas, veremos si esto no escala mucho más. Y claro, conforme esto siga aumentando, es decir, el conflicto siga expandiéndose o en el Golfo Pérsico o en los países aliados de Estados Unidos del Golfo Pérsico, vamos a seguir teniendo un mercado petrolero y gasífero bastante inestable. Ya tenemos más o menos de que empezó la guerra un 50% más en el precio del crudo y un 70% más en el precio del gas natural licuado. Y no daría la sensación de que esto mermara en el corto plazo, porque además, suponete que se termina todo mañana. Suponte, mañana le meten hoy una bomba de esas tremenda, viste, rompebúnker al nuevo ayatollah y lo matan y el que viene dice listo, ya está. Lo que es que esa no se ve como que fuera la fea, porque si lo matan a este, va a aparecer otro pero que va a seguir. Pero lo que sí se ve como un final próximo, que en algún momento Estados Unidos diga, ya está, ya desarticulamos todo. Sí, igual, y que haya, digamos, en todo caso, un caos de sucesión ahí. Sí, suponete las dos cosas. Que los iraníes tiren la toalla o que los gringos, los americanos digan, no, mira. Bueno, decían los expertos el otro día que los iraníes, pase lo que pase, van a decir resistimos. Sí. Después, ¿no? Decía como pasa cada vez que Israel mata a los cabecillas de Hezbollah. Digamos, tiran el último tiro y dijimos resistimos, no sé qué, y mataron a 10 tipos que eran las cabecillas. Aún tuvieras esa solución, se va a tardar, se calcula, entre 2 y 3 meses en volver a la normalidad de la producción que venía antes de la guerra. Entonces, la Qatar Energy, la gran, digamos, facilidad o la gran que tenían la terminal de producción de gas natural licuado, no la puede arrancar de 0 a 100 mañana o pasado mañana. Va a tardar 2 o 3 meses y lo mismo va a tardar con los otros productores. Por lo tanto, podría haber muchas más semanas de inestabilidad.
Y bueno, y viste que estuvo la semana ayer, el G7 ahí, digamos, trató de decir, bueno, vamos a liberar reservas estratégicas. Estados Unidos se comprometió con 170 millones de barriles o algo así. Pero eso da la sensación de que si la cuestión sigue escalando va a ser como un bálsamo, porque vos pensás, más o menos se transan 105 millones de barriles día, 170 millones de barriles día o 400 millones de barriles día, que es lo que se puso, digamos, a disposición en un primer momento, son 4 días de suministro. Es decir, las reservas estratégicas que claro, se pusieron. Sí, hay muchas más reservas estratégicas. Claro. Se calcula que el número es entre 1.200 millones y 1.800. Claro, pero se puso ahora a disposición hasta 400 millones. Es decir, bueno, es un tercio de las reservas estratégicas. Si son 1.200. Sí, pero es más cerca a 1.600, 1.800. Ponele un cuarto. Bueno, pero decían el primer mes 100 millones. Claro, pero por el estrecho de Hormuz pasan 20 millones diarios. Diarios, sí. O sea, son 5 días. Sí. Claro. Sí. Es decir, no ves ahí gran impacto en el corto plazo, en el precio. Podría haber, pero bueno, sí, tal vez, fíjate que igual se liberaron las reservas y en la madrugada nos enteramos de que había habido un par de ataques a buques cargueros de combustible subió. Y el precio volvió a subir y está por arriba de los 90. O sea, no me fijé ahora. Esto hoy. se destraba cuando se terminó el conflicto. Probablemente sea así, se destrabe así, o que pase algo, viste, que... Lo que te pregunto, ahora vamos a ver a Tucker Carlson, que es el influencer de Trump, con un coronel retirado, también republicano y demás, que planteando cómo se sale, ¿no? Porque empieza a movérsele la base republicana a Trump, ¿no? ¿Cómo se sale de eso? Pero lo que te pregunto es, ¿le dan los tiempos a Trump para desactivar el conflicto, no sé, en las próximas semanas y llegar a un barril de petróleo a $50 en lo que resta del año, que es el escenario, ¿no?, que tenía en la cabeza, sí, para que el combustible vaya a $2 el galón y no como pagaste vos cuando pagaste $3.50? No llegué a pagar, pero lo vi que estaba pero me enviaron ayer desde el stream en Miami, en sí, algunas estaciones, no sé, hay también una diversidad de precios. Claro. Arriba de $4 el galón, pero sí, deben ser de las premium, ¿no? De las naftas. Sí, por ahí sí. La regular claro, está de 2.70 pasó a 3.50. Mirá lo de lo de Tucker Carlson. How do we get out? I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Now you can say, well, he was just in Israel. Well, that's fine. He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. He's never been an enemy of the Iranian people. Neither are the Shiite Iranians his enemy. He knows that. And he has reasonable relations with the Chinese. They have their differences up in the mountains, in the Himalayas, the Hindu Kush, and that is a legacy of British colonialism. But my point is that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence, and importance. We should recognize that and welcome it, not treat it as a problem. And I think if President Trump talked to him and said, look, we need to end this. And somebody will say, well, why do you need to end it? Because if we don't, we're going to hit $300 per barrel of oil. We're going to watch 60 to 80% of the stock value crash. People are going to lose trillions in wealth. It will be a disaster. And it's not something we'll recover from. We've already seen that the Israelis hit a refinery on the outskirts of Tehran. And what did Iran do? They destroyed the refinery and its supporting infrastructure in Haifa. How does this help us? How does this help anybody? The damage that's being done is going to be semi-permanent. And by that, I mean, it's going to take years to recover from this. The Qatari government has said, we're shutting down. We can't store anymore. We can't drill anymore. We can't refine anymore. I mean, this is a catastrophe. We look at this and say, well, only 3% of our oil comes from the Gulf. Well, I got news for you. 50% of it goes to India. 50% goes to China. 70+% goes to Japan. Mid 60% or so, 64, 65% goes to South Korea. Now, did we call the president or the prime minister of Japan? Did we call the president of Korea and say, by the way, we're considering a war against Iran, action against the Iranians? And we want to know what you think the impact will be on your country because... Bueno, es la visión, insisto, de sectores republicanos muy críticos de los demócratas que le empiezan a
a pasar facturas, sobre todo por lo que plantea, ¿no? Porque ellos quieren American First, digamos, que Estados Sí. Unidos son los problemas norteamericanos y no los globales. No, además Esos escenarios catastrofistas, ¿son posibles o...? Y es muy difícil, Claro. es muy difícil determinarlo. Una vez un jefe mío hace muchísimos años atrás me dijo que el que te diga cómo va a estar el barril del petróleo mañana, pasado, la próxima semana, en un contexto así de volatilidad, te está verseando. Es difícil saberlo. Pero es cierto de que, digamos, lo que seguramente Trump planeó, de terminar con esto en unos días y salir triunfante, evidentemente no está siendo así. Yo creo que hay un hito, Maxi, que él, me parece que él va a querer tener la cosa resuelta el 31 de marzo cuando se junte con el presidente Xi. Ah, Trump tiene un viaje a Beijing, una bilateral con Xi Jinping. Si él llega en esta situación, ataques a petroleros, ataques a infraestructura, el precio muy volátil, me parece que llega debilitado a la reunión con Xi. Entonces yo ahí hay un digamos... y tirando un- cohetes interceptores de los drones, digamos, que está Sí, gastando armamento. Ahí costoso. claro, que está gastando, ponele, Claro. no sé, $1.000 millones cuando Por lo día. atacan con $100 millones. Sí. Está gastando mucho más en defenderse Sí. que en atacar. Yo creo que ahí hay un hito que hay que tener muy en cuenta, la cumbre del 31 de marzo. Lo que pasa es que faltan 3 semanas, 2 semanas el 31 de marzo, falta mucho todavía. Pero bueno, la verdad que es difícil saberlo. Los que son, digamos, a favor del gobierno de Estados Unidos y a favor de Trump en esto, lo que están diciendo es que es todo parte de una estrategia para, como yo comentaba un poquito antes, vender más energía al resto del mundo y para controlar los estrechos, que es algo que la Estrategia Nacional de Seguridad de Energía, la Estrategia Nacional de Seguridad, de los Estados Unidos, tiene, digamos, en su página, en su literatura. Claro, pero en un momento tiene que controlar los estrechos. Tiene que demostrar que eso es así. Claro. De hecho, ayer hubo toda una discusión porque el secretario de Energía de Trump tuiteó que habían despejado el estrecho de Hormuz porque estaban escoltados por la US Navy. Ujú. Y después tuvo que borrar el tuit y lo salió a desmentir la Casa Blanca diciendo que no había escoltas, Sí, no, que no. podía haberlas, pero todavía no había escoltas de Todavía no. norteamericanos. No, porque la Marina ya le avisó que no Que está, todavía es riesgoso no está para- en condiciones todavía. El grupo de portaaviones está a 300 millas, no está cerca. Es muy difícil porque, ¿qué te dicen del lado de Trump? Digamos, nosotros destruimos la Marina iraní, destruimos la ofensiva iraní, pero sigue habiendo micro amenazas que hacen que el estrecho hoy esté bloqueado virtualmente. Te hago la última. Siempre se habló de los petrodólares, ¿no? Que el petróleo pasó a ser un respaldo importante también del dólar, ¿no? Sí. ¿Vos ves ahí también un deseo de Estados Unidos que parte o que la totalidad del petróleo en el mundo vuelva a regirse con el tema del Seguramente. dólar y no los yuanes, digamos, ¿no? Los iraníes vendiéndole contra yuanes o lo que hacía Venezuela? Seguramente, Sí. seguramente la idea es también un poco mantener el férreo control del mercado energético, del dólar, sea la moneda de transacción del mercado energético. Eso Hoy- fue cambiando. Eso fue cambiando. Hoy, por ejemplo, todo lo que hay transacción, acá ni hablamos y ni entramos, pero es un tema para hacer 2 horas de programa, el flujo energético entre Rusia y China. Que ese es otro de los leverage que tiene China. No solo el carbón que te mencioné antes, sino que China tiene acuerdos con Rusia para abastecerse de petróleo y gas por los próximos 30 años. Mirá vos. Entonces, los chinos, viste, no están desesperados, tampoco les cae en gracia, viste, no perder su provisión del Golfo Pérsico, pero no están desesperados. Y lo de Rusia-China se hace en rublos y en yuanes. Mirá. No tengo muy claro cómo se hace lo de India-Rusia, ¿no? Ahora que India está comprando petróleo ruso, pero probablemente también sea con rublos. Y Estados con la Unidos moneda. quiere volver a dolarizar la Volver economía al mundial. dólar, sí, y sobre todo en el mercado energético, el mercado del petróleo, el mercado del gas, eso es muy importante para ellos, porque si no, bueno, uno puede ir viendo una pérdida de peso del dólar en la economía mundial, digamos, en detrimento del yuan.